Amigos, muy buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes en nuestro programa Diálogos Divinos. Y ahora el día de hoy acompañados por Alejandra. Buenas noches. Y Buenas por noches. Alejandro. Hola, doctor. Buenas Hola, noches. Alejandra. Bueno, Hola. creo que el día de hoy Alejandra nos recordaba algo, alguna pregunta que hubo en un programa anterior, ¿verdad? Sí, amablemente el señor César Ramírez en el programa anterior nos hace una pregunta y él tiene una duda, saber que por qué Jesús fue tentado, por qué viviendo en la divina voluntad y siendo él divinidad, por qué era necesario que fuera tentado. Él nos hace esa pregunta y quisiéramos ver si le contestamos. Sí, creo que algo se respondió la vez pasada, ¿no? Algún comentario se hizo sobre eso, pero en fin, yo creo que es conveniente el hablar y hemos tratado de organizar este programa hablando de tentaciones en la divina voluntad, o sea, para tener una idea más completa sobre esto. Jesús fue tentado. Bueno, tenemos que decir que sí, o sea, definitivamente Jesús sufre tentaciones. Aquí tenemos que entender que Jesús tiene dos naturalezas, o sea, la naturaleza divina y su naturaleza humana. Estas dos naturalezas están fundidas en la misma persona, que es la persona del Verbo. O sea, el Verbo eterno tiene estas dos naturalezas. Por lo tanto, podemos hablar de que el Verbo eterno sufre tentaciones en su humanidad. Ahora, aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, hablando de que la tentación es por dos razones, generalmente provocada por el demonio. O sea, el demonio poniendo alguna idea, algo que el ser humano quiere seguir y que va en contra de la voluntad de Dios. Pero también puede suceder que salga de nuestra propia voluntad. Pero siempre es de la voluntad humana y siempre es hacia la voluntad humana, ¿no? Así es, siempre es hacia la voluntad humana y no siempre es desde la voluntad humana. Porque cuando viene del demonio, bueno, es algo externo, ¿no? Es difícil de entender esto porque generalmente le echamos la culpa al demonio de todas las tentaciones. Es que pequé porque el demonio me tentó. Dice, ay, qué chistoso, siempre tenemos que echarle la culpa a alguien, ¿no? Sí. Bueno, es el pretexto mejor utilizado en toda la historia, el más ¿no? utilizado en toda la historia, sobre todo para, pues, disculparse un poco con los agraviados, ¿no? No, es que el demonio me hizo, me y el deshizo. otro ni tuvo nada que ver, fue la voluntad humana. Y el demonio decir, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿No? Bueno, cuando la tentación es de parte del demonio, aquí parece haber una pequeña incongruencia, porque Jesús nos habla en los escritos de Luisa de que el alma que vive en su voluntad no puede, ya no tiene, el demonio no puede acercarse para tentarla. Entonces, por eso esa pequeña como contradicción, cómo es que Jesús puede recibir una tentación. Aquí vamos por partes. En su vida propia, en su humanidad propia, el Verbo eterno es totalmente imposible que sea tentado. ¿Por qué? Porque vive fundido con la divina voluntad y el demonio no tiene la capacidad de poder acceder a la voluntad divina. Así que desde ese punto de vista tendríamos que decir que Jesús es inmune a la tentación. Pero recordemos que Jesús viene a vivir nuestra vida. Jesús toma nuestra vida y la vive. Entonces toma nuestra miseria, toma nuestra debilidad, toma nuestra voluntad humana, se la pone como propia y esa es la vida que Él está viviendo. Para esto vamos a apoyarnos en la Biblia,
en el Nuevo Testamento. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, hay un pasaje en donde San Pablo nos dice que Jesús tuvo que tomar sobre de sí todas las tentaciones del ser humano. A ver, Ale, si nos quieres. De la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Fíjate, que sea incapaz. Que sea incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas. Por lo tanto, es capaz. Ok. ¿Y cómo puede ser capaz de compadecerse de mi flaqueza si él no la sufre? Ok. Si él no la conoce. ¿Por empatía? Por empatía, no, yo diría que por igualdad, por experiencia propia, por vivencia, ¿no? Y también nos tiene que demostrar que sí se puede vencer. También, claro, así es, claro. desde la voluntad humana también. Sí se tiene que, digamos, a bajar a nuestro nivel para que enseñarnos cómo salir de eso. Así es. Claro. Dice, sino uno que, a semejanza nuestra, ha sido tentado en todo, aunque sin pecado. Exacto. Nunca cayó en el pecado. O sea, fue tentado, tuvo que sentir todas nuestras tentaciones, tuvo que sufrirlas él, pero para poderlas vencer desde su voluntad humana, unida a la voluntad divina. Y eso es para demostrarnos que sí se puede. O sea, no es nada más decirnos, ustedes pueden hacerlo, sino que es, ustedes pueden hacerlo, véanme a mí, yo ya lo hice. Y lo hizo desde su humanidad, no lo hizo desde su divinidad, ¿no? Sí, y digamos desde su humanidad caída, porque no es la de él, es la de nosotros en él. Ay, ahí sí es. Porque tendría que estar en igualdad de circunstancias que nosotros. No, pero no podemos hablar de una humanidad caída en Jesús. O sea, lo que podemos decir es, toma mis tentaciones. Por ejemplo, yo tengo deseos de, ¿qué será? Sí, de robar. Entonces, él siente el deseo de robar, todo el estímulo, todo lo que a mí me lleva a desear robar, él lo siente, lo vive desde él, pero nunca consciente. ¿Sí? Entonces, está viviendo mi vida caída, sí, pero desde su voluntad humana no caída, sino en unión con la divina voluntad, es desde donde vence, para decirnos, mira, si tú vives en mi voluntad, las cosas son así. O sea, más o menos. Hay una tentación que nos dice tentar a Dios. ¿Jesús también tuvo esa tentación de tentar a Dios? ¿Sintió el deseo de tentar a Dios? Sí, sintió toda la motivación de tentar a Dios. Todas las tentaciones de Jesús en toda su vida se resumen en las tentaciones del desierto. O sea, y el demonio se presenta y va a tentar a aquel hombre que está ahí y él no sabe exactamente si es o no es. No tiene esa certeza, pero como se le puede acercar, entonces de alguna manera, o sea, piensa que puede ser él y le va a poner a prueba todas las tentaciones que el ser humano puede tener. ¿Cuáles son? La tentación de la carne, o sea, directa, representada por el hambre. O sea, es una tentación de la carne. Después viene la tentación ¿de qué? Tentar a Dios. Tentar a Dios, o sea, en lo moral. ¿Sí? Eso es en la parte moral, en decir, yo soy hijo de Dios y Dios tiene, o sea, si yo le pido, Él me va a venir a socorrer cuando que no es voluntad de Él que yo lo haga. Que eso es tentar a Dios. Y por último, la tentación del espíritu, en donde Satanás le pide que lo adore un momento, y le dará todos los reinos del mundo. O sea que ahí está contemplada la tentación de la carne, la tentación del poder, la tentación del dinero,
La tentación incluso de su misión como Redentor. Claro, esto no aparece en la Biblia, el Evangelio, sino aparece, por ejemplo, en los libros de María Valtorta, en las revelaciones de María Valtorta, donde Satanás le dice, mira, es que si tú haces esto, todo el mundo te va a aceptar y te va a ser muy sencillo el tener personas que se unan a ti, que sigan tu doctrina. En fin, está representado ahí, pero recordemos, somos nosotros en Jesús. y por ejemplo las tentaciones de poder, Ajá. ¿es en dónde entraría? ¿En las espirituales? Te doy todos Del los poder. reinos de este mundo. Ajá. O sea, todo esto que ves es mío, te lo doy. ¿Sí? Ujú. En fin, es necesario entender, Jesús tuvo tentaciones, sí. Tuvo tentaciones incluso de la carne en el sentido sexual, lo voy a decir así abierto, sí. En una conversación con Judas en los escritos de María Valtorta, Jesús está pues reprendiendo a Judas porque Judas salía frecuentemente, se iba con pretextos, pero se iba a reunirse con sus amigos y con mujeres pues de la vida De moral distraída. de moral distraída, Sí. correcto. Entonces Jesús está reprimiendo a Judas y llega un momento en que Judas le dice, oye, ¿y tú nunca has tenido tentaciones? Y entonces Jesús le da una respuesta perfecta, le dice, Judas, tengo 33 años, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Hombre, por supuesto que las he tenido, por supuesto que he sentido el estímulo, pero no lo he consentido. Entonces una cosa es sentir y otra es consentir, ¿sí? Así que, resumiendo, ¿Jesús es tentado? Sí, pero es tentado por la naturaleza humana que toma de nosotros, nuestra voluntad caída, y Él desde ahí, desde su vida, siente la nuestra y la vence. Es la forma como logra, primero, la salvación, y segundo, el restituirnos, el dejar una vida perfectamente hecha en la divina voluntad, pero desde Él. Pero para eso tuvo que sentir todo lo que nosotros sentimos. ¿Sí queda? Sí, Ujú. sí, y suena justo. Suena justo, así es. Bueno, También en María Valtorta, y nombramos a María Valtorta en este programa, que se supone que es nada más de Luisa, pero son puntos en donde en los escritos de Luisa ya trascendieron todo aquello. Ya superaron, ya no tienen nada que ver con esto, pero es muy necesario entender el cómo se llevó a cabo todo. Jesús dice que Él, en sus dos naturalezas, o sea, humana y divina, que las tiene en su misma persona, y nos dice, se dice que no podía pecar, o sea, Él. Y esto es porque lo consideramos como Dios y generalmente pensamos que como Dios no podía pecar. Sin embargo, Él dice, eso hay que entenderlo desde el punto de vista de mi naturaleza humana. Y no pequé porque no quise pecar. Y es lógico, porque si no peca por ser Dios, nosotros nunca hubiéramos podido acceder a ese triunfo de Jesús, porque no somos Dios. Claro. Pero sí tenemos una naturaleza humana y sí podemos perfectamente decir, no quiero pecar. ¿Sí? Ujú. Bueno, hay lecturas Aquí la tenemos. en María Valtorta. Esta lectura la queremos leer porque tiene una enseñanza maravillosa sobre la humanidad de Jesús. A ver, Este párrafo que vamos a leer está sacado de la obra de María Valtorta que se llama Carta a los Romanos. Y dice Jesús,
suele decirse no podía pecar. Tal frase sería exacta si Cristo hubiera sido Dios tan solo. Dios, al ser la misma perfección, no puede pecar, mas su segunda naturaleza hállase sujeta a tentaciones. Y las tentaciones, si no se las rechaza, vienen a ser un medio para pecar. Las más duras tentaciones se desencadenaron contra el hombre. Todo el odio, el rencor, el miedo, la envidia del infierno y de los hombres en contra de él, contra el fuerte al que advirtieron vencedor por más que tuviera mansedumbre de cordero. Ahora bien, Jesús no quiso pecar. Tributad al fuerte el justo reconocimiento de su fortaleza. No pecó porque no quiso pecar. Y también por esta su perfección de justicia en contra de todas las insidias y eventos. Él ha declarado ser hijo de Dios. Así es. Entonces, bueno, tenemos ya este panorama de Jesús. ¿Jesús fue tentado? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que redimir al hombre, tenía que pasar todo lo del hombre y vencerlo desde su voluntad humana. Por eso es que pudo ser tentado. Si nada más hubiera tenido la naturaleza divina y no hubiera tenido que vivir nuestra vida, Ni se le acerca el demonio, el ¿no? demonio no se le podría acercar. Pero ahí Ya. hubiera entonces pecado por su voluntad humana, porque es la otra parte de la tentación. Una es el demonio y otra es la voluntad humana. Jesús tenía voluntad humana. Sí, Si pero no se le esa, acerca el demonio, su misma voluntad humana hubiera... cuando es la voluntad humana puede ser por dos razones. Por soberbia, o sea, cuando la voluntad humana deja crecer ese pequeño sentimiento de autosuficiencia y no lo frena, entonces va creciendo la soberbia, que es lo que le pasó a Satanás. Así que eso en Jesús es inconcebible, aunque lo tuvo que sentir. Lo sintió como tentación. Lo sintió porque lo hemos sentido nosotros. Lo sintió porque tenía que redimir nuestro sentimiento, pero no lo sintió porque él quisiera ser superior. ¿Sí? Ese es el punto de la autosuficiencia, de la soberbia. Y el otro motivo por el cual puede ser tentado desde ahí es por los vicios radicados en el alma. El vicio radicado en el alma es la tentación consentida, no consentida de esta es la mejor, Sí. sino cuando el hombre permite, consiente la tentación y se satisface en lo material. Si el espíritu no recibe alimento, si el espíritu no está recibiendo alimento para crecer, entonces empieza a tomar las cosas materiales como alimento de él, un alimento degradado. No es un alimento que le corresponda, pero es un alimento que de alguna manera le brinda cierta satisfacción. O sea, hay que llenar ese hueco Así es. con algo. Con algo, Y aunque el mundo ofrece muchas cosas. pero aunque no sea espiritual, pero el alma ante la carencia, ante esa hambre que tiene de un satisfactor, empieza a tomar los satisfactores materiales y empieza a tenerlo ya como propio. Y esos son los vicios radicados en el alma. Jesús le dice a Luisa que una tentación es muy fácil poderla quitar. O sea, cuando se presenta simplemente con rechazarla, en ese momento Satanás se va, porque como es el padre de la soberbia, no soporta que una criatura inferior a él, según él, lo desprecie. Y entonces dice, la tentación es muy sencillo de poderla quitar. Pero si no se quita fácilmente, entonces es que no es tentación, sino es un vicio radicado en el alma. Este tipo de tentación, vamos a decirlo así, lo sufrió Jesús, por supuesto, porque muchísimos pecados del ser humano son provocados por vicios radicados en el alma.
ya no es una tentación externa, ya no es el demonio que llega y me sugiere, sino es mi propia voluntad que lo pide, lo exige, y por eso es tan difícil poderme pelear con eso. Y por eso es que siempre caigo, y caigo achacándole esto al demonio. No, el demonio soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, eso también lo tuvo que sentir Jesús, pero igual para poderlo vencer desde su voluntad humana. Entonces Jesús, según la carta de los Hebreos, tuvo que sufrir todo lo que el hombre debe sufrir. Y en ese momento tiene que vencerlo con su voluntad humana, para enseñarnos que sí se puede y el cómo lograrlo. ¿Sí? Bueno. No, yo iba a preguntar, ¿y Adán? ¿Y Eva? Adán y Eva. ¿Y María y Luisa? Pero ya lo Y interrumpí. María y Luisa. A ver. Y Alejandra y Alejandro. Bueno, no tenemos esa vida divina Todavía. invulnerable. Estamos en proceso. No, pero esto es interesante porque son preguntas que inmediatamente surgen, ¿no? Decir, Claro. bueno, Jesús por eso, pero ¿y nuestra madre? ¿Sí? Sí, pero ella vivía aquí. ¿Y Adán? Sí, porque yo me estoy imaginando, para nosotros simples mortales, pues es una lucha diaria por no caer en eso, pero ¿a poco ese es el plan de Dios, tener a sus hijos que ya estén en divina voluntad en esa lucha diaria? No, esto vamos a irlo aclarando. Primero vamos a oír lo que Jesús dice en los escritos de Luisa sobre la tentación y el alma que vive en la divina voluntad, para tener un punto de partida, ¿no? Sí. A ver, tenemos varios pequeños fragmentos de los escritos. En el libro 8 de julio 19 de 1907 le dice Jesús a Luisa: hija mía, pon mucha atención cuando hablas de mi voluntad, porque mi voluntad es tan feliz que forma nuestra misma bienaventuranza, y la voluntad humana es tan infeliz que si pudiese entrar en la nuestra, destruiría nuestra felicidad y nos haría guerra. Por eso, en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades. En mi voluntad no entran, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de que puedan penetrar este tipo de, ¿cómo decir?, sentimientos, sensaciones humanas. Así que la tentación, que es lo que nos ocupa ahorita, no entra. Dice, porque mi voluntad es luz y contiene todos los gustos posibles. La voluntad humana no es otra cosa que una gotita de tinieblas, toda llena de disgustos. Así que si el alma está ya dentro de mi querer, antes de entrar al contacto con mi querer, la luz le ha disipado la gotita de las tinieblas para poderla tener en sí. El calor ha derretido el hielo y la aridez. Los gustos divinos han quitado los disgustos. Mi felicidad la ha liberado de todas las infelicidades. Eso de los disgustos, o sea, la divina voluntad le da todos los gustos y la libera de los disgustos. ¿Cuáles serán los disgustos? Pues todos los sufrimientos que tenemos, ¿no? Enfermedades, accidentes. Todos los gustos humanos. Bueno, O sea, todo lo que nos hemos ido apropiando. los vicios. Si lo quieres llamar vicio, todos los gustos humanos, cualquiera que sea. A veces los llamamos vicio cuando se vuelve algo que no puedes controlar, y no necesariamente con drogas. Hay algo que no se puede controlar, incluso en el trabajo, que son adictos al trabajo. Son adictos a personas, necesitan estar con alguna persona para sentirse a gusto. A la televisión también. A la televisión. Sí. Perdón, yo estaba pensando, disgusto, por ejemplo, los gustos humanos siempre tienen un efecto secundario que da disgusto. Por decir algo, la gula
pues me va a hacer gordo y no voy a estar contento de estar gordo. Así es. Digo, es un ejemplo. O tomar alcohol, por ejemplo, la resaca del día siguiente Ándale. trae disgusto. Ujú. O sea, a lo mejor a eso se referiría. Así es. Pero de todas maneras, o sea, esto sería la parte material. Sí, O sea, las Es- consecuencias del acto, ¿no? sí, Pero para que aquí, se entienda. si lo leemos otra vez ese pedacito, Los gustos divinos han quitado los disgustos. los gustos divinos han quitado los disgustos, o sea, los gustos humanos. Porque para Dios es un disgusto el gusto humano. Ujú. ¿Sí? En fin. A ver, creo que hay una pregunta. Dice, ¿cómo así lo de la frialdad? De la lectura que decía Sí, dice, ajá, que que se no hay quita, frialdades en su voluntad. que no hay frialdades. Dice que yo, Anita, Es el nombre, Johanita Johanita, Roth. como así lo de la frialdad, así es. También la frialdad podríamos considerarla como un disgusto de la voluntad divina. Sí, o sea, porque dice que en la divina voluntad no entran frialdades. O sea, sería también como depresiones o qué será. También, o sea, Sí, una frialdad es como no sentir el gusto el por. gusto por nada. Frialdad sería lo contrario del fervor. En el fervor y incluso el fervor podría ser un vicio, porque nos aficionamos a sentir esa sensación de querer estar con Dios, ¿sí? No en el sentido de querer pertenecerle, no en el sentido de querer vivir con Él, sino en el sentido de que si no lo siento, me siento mal, me habitúo al fervor. Y Jesús dice que las oraciones con fervor son como el fuego, pero con leña verde, Que hace humo. que hace humo y el humo molesta a los ojos. Pero que si quitamos esa parte de satisfacción, entonces es como el fuego sin humo, que no produce ninguna molestia. Entonces a veces también el fervor se podría convertir en un vicio. Y en un disgusto porque si estamos acostumbrados a ciertos ritos con la iglesia y no se nos cumplen esos ritos, esos protocolos, ya estamos enojados. Así es. También, ¿no? También. En fin. Bueno, entonces, a ver, otra lectura. En el libro 11, en el párrafo 43, de diciembre 14 de 1912, dice Jesús: Hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones. Es una afirmación categórica. Pero en ese categórico hay algo que es importantísimo. Quien está del todo En mi voluntad. en mi voluntad. No el alma que está queriendo entrar. No el alma que ahorita hace un acto y después ya no. Sino quien está del todo. Por lo tanto, quien está haciendo vida continua, perenne, y que no se sale para nada. Esa alma ya no hay tentaciones. Y entonces una prueba de que uno no está todavía es sentir esas tentaciones. Así es, o sea, Luisa en alguna ocasión le dice a Jesús: oye, hace mucho tiempo que no siento tentaciones. Entonces ella pensaba que eso podría ser por su maldad. Y entonces Jesús le dice esto: es que el alma, cuando el alma verdaderamente vive en mi voluntad, las tentaciones no entran. Satanás no se le puede acercar a un alma que tiene la divina voluntad en su interior. Por eso empezamos con Jesús, para entender que a Él se le puede acercar por nuestra vida que toma en Él, no por su vida, sino por la nuestra. Hay una pregunta, dice, ¿solo debemos gustar de las cosas de Dios entonces? ¿No querer nada más que la divina voluntad?
Sí, nada más que aquí se puede tomar como un absolutismo tremendo Ujú, y decir, no, esto no es posible. Perdón, pero todo lo que existe es de Dios. ujú, Todo lo que existe es de Dios. Por lo tanto, yo puedo gustar de las cosas de Dios en lo mismo que me doy gusto ahorita. ujú. Voy al mar y me divierto en el mar porque el mar es bonito, por las olas, por mil cosas. Pero no tomo en cuenta que ese mar es creado por Dios para darme el amor de Él y que en ese mar estoy encontrando atributos de Dios. Puedo disfrutar más del mar viviéndolo desde la divina voluntad que viviéndolo en voluntad humana. En voluntad humana nada más disfruto de la parte material. En la voluntad divina disfruto de lo material más de lo espiritual, que es el amor que Dios puso en ese mar, el oficio que Dios puso en ese mar para llegar a mí, el valor que Dios le puso al mar, en fin, todo lo que Dios le pone para llegar a mí y amarme. Y aparte recibo no solo el agua y el movimiento y lo agradable del mar, sino recibo a la divina voluntad que me trae los bienes que el mar contiene, me los trae para dármelos a mí. Y ahí es donde se entiende amar a Dios sobre todas las Sobre todo, cosas. claro, en todas las cosas, Y en esa es todo. una forma de girar. Así es. Ujú. Entonces no hay que desviar, porque luego decimos, pero ¿cómo le voy a hacer? Yo vivo en el mundo. Claro, pero el mundo es creado por Dios. Ujú. Y todo lo que existe nos muestran los atributos de Dios, ocultos de Dios, nos muestran el amor de Dios, nos traen el amor de Dios, las bienaventuranzas de Dios, la felicidad de Dios, para mí, para mí. Entonces, en la cosa material lo voy a recibir y voy a recibir todo esto. Por lo tanto, voy a disfrutar más que el que disfruta de la parte nada más material, ¿no? Ujú. Estamos hablando de las cosas naturales. Ajá. No se entienda de las actitudes de la voluntad humana. Sí, Bueno, ¿no? Nos preguntan, ¿sentir ira o rabia es una tentación? ese es un temperamento que tenemos en nosotros, o sea, el temperamento que es la forma de reaccionar, y esa forma de reaccionar puede ser estimulada por el otro. Ujú. O sea, en el momento que yo siento la ira, que yo siento la rabia, en ese momento el otro llega y me dice, estás bien, órale, dale salida, no te quedes con ello. Y entonces ya se convierte en pecado. El sentir no es problema, el problema es consentir. Ajá. Y ese temperamento colérico es dado por Dios, por favor, esto que se entienda. Pero es un hacernos violencia a nosotros mismos para superar todas nuestras debilidades, todos nuestros defectos y poder alcanzar un estatus cada vez mayor de acercamiento a Dios. Así que el ser violento no es problema. El Ujú. problema es darle salida a esa violencia, pero sin Dios. Ujú. Y entonces lo que voy a hacer es agredir a mi prójimo. Lo que dice, Dice de disgustos, dice, siento yo que es todo lo que me contraría humanamente. Siempre quiero tener la razón. Podría ser ese un disgusto. sí, o sea, creo que hicimos esta diferenciación. Disgusto puede ser algo que no me agrada. Ujú. Eso estamos totalmente de acuerdo, como esto que nos comentan. Pero en el sentido que está la lectura, nos está hablando nos comparte los gustos divinos y nos quita los disgustos. ¿Cuáles son los disgustos? Lo que no es gusto divino. O sea, todo lo que es producido, provocado por la voluntad humana, sería lo que se está refiriendo el disgusto. Y ahí entraría la ira, esta reacción colérica, ¿no? Ujú. A ver, otras lecturas que nos afiancen esto. Si quieres la... ¿Sí? Yo leo las que tengo. Sí, por favor.
Es en el libro 11, en el 65, octubre 2, 1913. Por eso, quien toma mi voluntad, toma todo. Es más, puede decir que su vida ha terminado. Terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias. Terminado. En el momento que el alma entra en la divina voluntad, todo lo demás terminó. Y comienza la verdadera vida. Y comienza la verdadera vida, que es la vida en la divina voluntad. Así que es otro punto porque en donde Jesús nos está afirmando divina voluntad incompatible con tentaciones. ¿Alguna otra? Creo que hay otras, ¿no? Bueno, para terminar esta dice, porque en quien hace mi querer, todas las cosas pierden sus derechos, porque mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. Uh-huh. Tengo otra del 26/8 de mayo 12, 1929. Dice, así es mi voluntad, encierra al alma en su luz y con su imperio eclipsa todos los males. Y ella, viviendo de luz, todo se convierte en luz, en santidad y en paz perenne. Así que los males se extravían y pierden el camino, las turbaciones, las tentaciones, las pasiones, el pecado. Uh-huh. La divina voluntad trae consigo ese equilibrio de Dios, ¿no? Un equilibrio, o sea, primero el alma no se puede hacer, no puede dejar que algún sentimiento, que algún atributo se incline hacia él y omitiendo a los demás. Pero sobre todo el hecho de tener esa paz interior, que es lo que corresponde a la paz interior de Dios. Dios es paz. Cuando en la iglesia, en la misa, nos dicen la paz, refiriéndose a Jesús, la paz os doy, lo que Jesús está diciendo, yo me doy a ustedes, porque la paz es Él, no es algo extra, sino es la paz, es Jesús. Él mismo se da. Por lo tanto, en el momento en el que estamos queriendo tener paz, lo que estamos diciendo es, quiero a Jesús en mí, obrante. Y si tengo a Jesús obrante en mí, entonces mi temperamento y mi forma de actuar va a ser similar a la de Jesús, sin esos altos y bajos, ¿no? Y eso nos da su semejanza. Claro, y me da la perfecta paz, que es una inmutabilidad. No importa lo que esté pasando, o sea, sigo igual. No me altero, no me excito, incluso en lo bueno. Jesús dice que el amor lo vuelve, o sea, es enorme el gusto que él siente, pero es un amor que no llega a los excesos de los que llega el amor humano. Uh-huh. Esos así desahogos a lo... O sea, el alma que vive en la divina voluntad siempre está en equilibrio, en paz. Aunque le pase algo muy alegre, no está gritando y Exacto. bailando o que le pase algo muy triste, no está tirada en la cama llorando. Uh-huh. Y eso no se siente así como una pérdida, ¿no? O sea, porque si yo puedo decir ahorita siento una alegría inmensa y ya no la voy a sentir, o ¿cómo será? No, es un gozo espiritual, que no tenemos una medida, no tenemos una experiencia de ese gozo y de esa paz. Lo podemos ver, por ejemplo, en Jesús. Esa pasión de Jesús es un ejemplo maravilloso de todo lo que es la divina voluntad. Porque en el momento en que Él está sufriendo cosas terribles, no sé si alguna vez se han puesto a meditar lo que sufrió Jesús. No, sí. Sí. O sea, por un minuto, nada más por un minuto, hay que tratar de penetrar en el sufrimiento de Él. ¿Qué querrá decir un latigazo? Bueno, ¿qué querrá decir 10 latigazos? 20 latigazos. Ay, que no era nada más latigazos, le arrancaban pedazos de carne. Si tan solo un calambre en la pierna ya nos pone a llorar, imagínense un latigazo.
es comparado un calambre con un latigazo. No, o Así sea, es. no, yo creo que en magnitud es diferente, pero un calambre que es poquito, que es momentáneo, que no nos arranca la piel, ya nos pone a llorar casi. Ujú. Un latigazo que arranca la piel, sí Y es latigazo sobre latigazo. Sí, Latigazo sobre latigazo. ¿Qué será una corona de espinas? O sea, por favor, si a veces me espino de algo y brinco, sí, ¿qué será una corona de espinas clavada en la cabeza? Arrancada en el momento de quitarle los vestidos, vuelta a poner otra vez. Por favor, esto es tremendo. sí. ¿Qué será caerse con una cruz a cuestas y con todo lo que él tiene en sí mismo? Una caída, perdón, no es una caída de Hollywood, de ahí voy. No. Es una caída en total. seco. Y encima el peso de la cruz. Y sobre las piedras. Y en un camino con piedras, con todo. ¿Qué será eso? ¿Qué será sentir el odio de todo un pueblo, de toda la humanidad? ¿Qué será un clavo y que de repente le dan un martillazo? Sí, No, es tremendo. Bueno, todo eso, Jesús nunca perdió la paz. Nunca dijo nada en contra, sino todo lo vivió desde su voluntad divina, ese equilibrio de voluntad divina. Esa es la paz. No es el no sentir, es el sentir, pero no hacer. Inclusive los estudiosos de la sábana santa expresan que el rostro de Jesús emite una gran paz. Ujú. Que aunque ya estaba muerto, que esa expresión es de paz. Así es. Entonces, este tipo de situaciones hay que irlas midiendo para ir entendiendo lo que quiere decir todo esto, ¿no? sí, se entraría a un gozo infinito, digamos, ya no es el gozo, Momentáneo. digo, hablando en gozo, el gozo de ahorita, Momentáneo, de ¿no? que destapo champaña y brinco y eso, Ujú. sino que es ¿cómo se llama? Algo en el infinito, o sea, un gozo. Así es. Eterno. Es ese vivir, expanderse en Dios, en que Dios es como el culmen de todo lo bueno, ¿no? Bueno, eso es, o sea, en esto. Entonces creo que con estas pequeñas lecturas nos queda muy claro que en la voluntad divina no entra la Tentación. tentación. ¿Por qué detenernos en esto? Para entender a Adán, para entender a María y para entender a Luisa, ¿sí? Pero antes creo que hay unas preguntas, ¿no? Pero eran de lo mismo. A ver, dice, ¿cómo sería eso si la frialdad o sequedad no entra en la divina voluntad? Bueno, es que hay una anterior que dice respecto a la frialdad. Pero no la veo como pregunta. A ver, No, respecto es un comentario, ¿no? Ah, sí. Respecto a la frialdad, algo he escuchado, leído, respecto al hielo, que puede ser más que fuego en Dios. Así es. O sea, Jesús le habla de la igualdad de los actos en su voluntad. Y en este ejemplo que nos ponen, dice que te admiraría más, el fuego que quema o un hielo que quema. El hielo que quema, ¿no? Porque todo tiene un mismo efecto, un mismo valor. Entonces la pregunta dice, ¿cómo sería eso si la frialdad o sequedad no entra en la divina voluntad? O sea, una cosa es frialdad y otra cosa es sequedad. ¿Sí? O sea, la frialdad, cuando el alma no está fervorosa, no está con esa, ¿cómo diríamos? Esa excitación espiritual, que en muchas ocasiones se motiva por el ambiente en donde está, no por sí misma. O sea, a veces hay reuniones, hay actos dentro de la liturgia, dentro de cosas de la iglesia en que se motiva un determinado ambiente, en que la persona empieza una efervescencia, pero eso no es natural, eso no es Dios. O sea, eso es definitivo, eso no es Dios. Yo no me imagino a Jesús participando en una cosa de esas.
excitando su sentimiento hacia Dios, no. O sea, los apóstoles cuando estaban en una espera de ese Dios a través del Espíritu Santo, lo esperaron en un profundo recogimiento. O sea, donde la maestra era María, en un profundo recogimiento, en una profunda paz, en una tranquilidad, o sea, totalmente que ahí es donde está Dios, no en el bullicio, no en la algarabía, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, vamos a seguir, o sea, con esto. Entonces ya entendimos, según los escritos, que en la divina voluntad no entra la tentación. Ahora, ¿por qué Adán peca? ¿Y por qué Eva peca? ¿Por qué peca Eva? Eva porque no tiene la vida divina. Ese es el punto. Si Eva no tiene este influjo, esta divina voluntad en ella, Eva vive en una santidad humana, en la santidad de la gracia, en la plena de gracia, pero desde la voluntad humana. Y es susceptible de que le ataque el demonio. Y es susceptible de que el demonio llegue y ataque a través de su naturaleza. Ojo con esto. Satanás tiene una naturaleza espiritual. Y Eva y todos nosotros tenemos una naturaleza espiritual creada. Igualita que la de Adán. Naturaleza. En nosotros es el alma y el espíritu. Esa afinidad de naturaleza permite que Satanás se acerque y ahí imponga su tentación. Eva tiene que escoger, tiene que discernir qué está pasando y tiene que llegar a ese punto de escoger lo que quiere hacer. Y Eva cae, Eva escoge lo suyo, escoge lo que le están presentando, escoge el fruto prohibido y come de ese fruto. Ahora, ¿por qué Satanás no se le presentó a Adán? Porque tenía la voluntad divina, obrante. Así es. Si el punto principal era Adán, porque cuando cae Eva no pasa nada. O sea, no sale Dios y se enoja, no castiga, no nada. Sino que cuando cae Adán es cuando viene todo. Entonces el punto a vencer, el ser a vencer era Adán. ¿Por qué Satanás no tienta a Adán? Porque no tiene ninguna semejanza de naturaleza con él. Adán tiene una naturaleza humana, Satanás no. Adán tiene una naturaleza espiritual creada, Satanás también, pero Satanás la tiene alejada de Dios y Adán la tiene unida con Dios. El bien está injertado en la voluntad del hombre, por lo tanto ya no hay similitud y no puede acercarse porque Dios lo rechaza. Y si Eva hubiera tenido esa misma vida divina, pues tampoco no hubiera habido prueba. Así es. Y no hubiera habido prueba. No se le podría haber acercado. Sin embargo, Eva sí se le podía acercar a Adán, porque Eva comparte una naturaleza humana. Okay. Era lo único que compartía con él. La naturaleza espiritual, Adán la tenía en unión con la divina voluntad y Eva no. Pero la humana sí. Pero la humana sí, y se le puede acercar a través de la naturaleza humana. Entonces Eva tienta a Adán, seduce a Adán y convence a Adán de tomar del fruto que ella ya tomó. Y ahí es donde viene la caída. Entonces, Adán, ¿por qué pecó? Pecó no por una tentación diabólica, sino por una tentación humana, impuesta por Eva. Ahí utilizó su voluntad humana. Así es. ¿Sí? Para dejarse tentar. Así es. María vive en la divina voluntad. Por supuesto, ella es la reina de este reino. Ella es inmaculada, lo cual nos quiere decir que la vida divina en ella es desde el momento mismo de la creación de su alma durante toda su vida.
Jesús le dice a María Valtorta que Satanás se lanzó con todo contra María, pero que era como aventar pétalos de una flor a una pared de granito. ¿Qué le hizo? Nada. O sea, no tenía posibilidad de poder entrar, no tenía posibilidades de tentarla, aunque veía en ella la aparente debilidad de la naturaleza humana frágil. Y siempre estuvo con la duda de si sería o no sería. Por eso se lanzaba contra ella, pero no pasaba nada. Entonces María es intangible de ese ataque. María tiene que sufrir todo lo que sufrió, o sea, lo tiene que sufrir desde su voluntad humana y de esa unión con la divina en todo lo que ella pasa. Primero, esa vida que ella consideraba normal, pero que era una vida de unión con Dios prácticamente desde que fue concebida. O sea, nunca hubo una separación. Para ella era lo más normal ponerse en la presencia de Dios, convivir con Él, o sea, ese intercambio de amor. Que ese es el punto al que debería de llegar la persona que quiere vivir en la divina voluntad. Cuando la persona realmente viva en la divina voluntad, tendrá que sentir a lo vivo esa cercanía con su Creador, esa igualdad, ese compartir, ese estar con Él y sentir lo que Él siente en el momento de actuar. Esa fusión que quiere Jesús. Así es. Entonces, bueno, María es intangible, tiene que sufrir toda la parte humana, sí, tiene que sufrir toda la parte cruenta de la pasión de Jesús, sí. Imaginemos el sufrimiento de María sabiendo quién es su hijo y a lo que se tiene que enfrentar su hijo en un futuro. Sí, bueno. Cuando tiene a su pequeño bebé recién nacido en brazos, que lo ve y sabe que ese pequeño recién nacido va a quedar destrozado. Desde la circuncisión, ¿no? Ya también era un sufrimiento para María. Bueno, por eso, desde el momento de tenerlo, ¿no? Entonces, pero eso es el sufrimiento humano, pero no es motivo, no es producto de la tentación. ¿De acuerdo? Es otra cosa. Es otra cosa. Luisa, si recordamos los primeros volúmenes, Luisa continuamente está quejándose de las tentaciones que tiene. O sea, y está diciéndole a Jesús, es que soy mala, estoy llena de tentaciones, estoy llena de pecado, en fin. Y poco a poco va alejando eso, hasta que, por ejemplo, aquí en el volumen 11, ya Jesús le habla, es que no sientes tentaciones porque en mi voluntad no las hay. ¿Pero qué tentaciones podría tener Luisa atada a una cama? No sé. No porque sé, lo comprendemos, por ejemplo, de María, que vivía en el mundo y que estaba en contacto con la sociedad. Pero Luisa, que estaba apartada en una cama, aislada. Sí, por eso, pero podrían ser tentaciones de tipo moral o de tipo espiritual. Digamos, dudar de la credibilidad de lo que le estaba diciendo Jesús, ¿podría ser? En muchas ocasiones Luisa dice, estaba yo con la duda de si sería Jesús o sería el demonio quien me comunica todo esto. ¿O también sería el confesor el que podría ir a meterle tentaciones de ese tipo, de dudar de la credibilidad de lo que le decía Jesús? ¿Podría ser una herramienta que utilizó Jesús para, a través del confesor, darle tentaciones a Luisa? No, más bien dicho, sería la herramienta de Satanás. A lo mejor estar en cama y reclamarle a Dios por tenerla en cama. También. Ese tipo de pero ella se ofreció como alma víctima. Sí, pero la duda, y también lo expresa en varias ocasiones, la duda de si su vida será útil o no. La duda de si tiene que seguir pensando en la humanidad y no pensar en su propia salvación. En fin, hay muchos puntos en donde ella va poniendo esto, pero sobre todo cuando dice, estaba llena de tentaciones.
¿sí? Y eso poco a poco va desapareciendo hasta que llega a esta parte donde Jesús le afirma que en la divina voluntad no hay tentaciones. En fin. Aquí a lo que queremos llegar es a esto. Luisa es salida, una criatura salida de la estirpe común, o sea, nacida en pecado original, que tiene que recurrir a toda la redención y entrar poco a poco en este ambiente de la divina voluntad. Luisa empieza temiéndole al demonio y cuando termina, el demonio le teme a Luisa. O sea, es ese cambio tan radical, ¿no? Luisa yendo a destruir al demonio en el sentido de hacerlo a un lado de donde está haciendo el mal, daño. Jesús le dice, ve y quítalo, destrúyelo. En fin, ese camino de Luisa es quizá el más importante porque es el camino que debemos seguir nosotros. Es nuestro modelo. Es nuestro modelo. Jesús no puede ser mi modelo. María no puede ser mi modelo. Adán, bueno, es mi modelo, pero mi modelo de caída, pero no mi modelo de vida. Y bueno, somos muy acomodaticios y nos acomodamos al modelo de vida de Adán. Es muy cómodo, es muy fácil. Sí, echarle la culpa a él. Sí, no, y vivir, o sea, sin Dios en nosotros es lo más sencillo y lo más halagador a nuestra naturaleza. Nos mantiene en nuestra zona de confort, no hay compromisos. Así es, así es. Pero sí hay disgustos. Sí hay disgustos. Entonces, creo que el punto clave es, Luisa es nuestro modelo de cómo vivir, cómo vencer al enemigo, cómo vencer la tentación. Y esto se obtiene en la lectura de los primeros libros. O sea, porque es cuando Luisa tiene que pasar el camino de la santidad humana y Jesús le va dictando el cómo llegar a vencer todas las tentaciones y todos los obstáculos que se pueden presentar en su vida de relación con Él. Así que bueno, este es el punto. Luisa es nuestro modelo. Y quienes nos van a llevar son Jesús y María. Así es, así es. Si nos dejamos. Si nos dejamos. Y algo que es también importante, que ya lo hemos platicado, incluso hubo un programa sobre esto, lo único que se necesita para llegar a ese punto en que sea la divina voluntad, en que sea Dios mismo quien nos vaya limpiando, purificando, para poder entrar en este ambiente, es la divina voluntad. Es nuestra decisión firme de querer vivir en la divina voluntad la que va a permitir que Dios nos limpie, nos sane, nos quite todo lo nuestro para poder entrar a vivir en Él. ¿De acuerdo? Esto es como el punto clave para Él. No sé qué opinen, pero creo que si se nos escapa algo de tentaciones, o sea, la tentación en Jesús, ya la vimos, la tentación en María, bueno, pues no hay ese rubro. La tentación en Luisa es como inicia y cómo termina, y todo es a través de la vida en la divina voluntad. La tentación en nosotros. Ahorita la principal tentación en el ser humano es referido a Luisa. No creas. Y si crees, ahora combínalo con lo anterior. Combínalo con lo anterior, que ese es otro punto que es también tremendo. No dejes lo anterior es bueno, lo anterior es perfecto y lo puedes vivir y combinar con la divina voluntad. ¿Pero eso viene del Satanás o de la voluntad humana? ¿O de ambas? Mira, dejemos de dónde viene para no meternos en problemas porque es muy difícil discernir de dónde viene.
Pero yo diría que el punto principal es no hacer caso a esa insinuación. ¿Por qué? Porque Jesús lo primero que me pide es renuncia a todo. Olvida todo. Desapégate de todo. No importa si viene de tu voluntad o viene como del otro. Recordar que una tentación es aspirar a la santidad humana. No a la santidad de subido en un altar, no, sino al santificarnos a través de la parte humana de mi voluntad. De las virtudes. De las virtudes. Y Jesús le dice a Luisa que Satanás odia tanto su voluntad que es capaz de llevar al alma a la santidad humana con tal de que no viva en su voluntad. Así que ahora incluso esa parte se vuelve tentación. Que cada quien lo tome como lo entienda, ¿no? Pero sí recordar, debemos renunciar a todo lo nuestro, incluso a las virtudes. Es difícil. Ese es el comentario final. Es difícil. No, ese no es el comentario final. Bueno, ¿hacemos el comercial? Pues sí. Bueno. Si no tienen algún comentario. No, ya nos quedó clarísimo. Muy Bueno, claro. a mí. Bueno, acuérdense, es necesario, es urgente leer el libro de cielo para conocer cómo podemos vencer a las tentaciones y poder instalar el reino en nosotros. Así es. Pues amigos, con este eslogan, lean Libro de Cielo. Nos despedimos. Alejandro. Doctor, muchas Alejandra. Buenas noches. Ya, para la noches. próxima vez les vamos a decir los Ale. Buenas noches al mismo tiempo. Buenas noches, los Buenas Ale. noches. Y hasta la próxima. Buenas noches. Bueno.